Llevaba horas solo. La nieve no paraba. La carretera había desaparecido completamente bajo 1 metro de blanco, y su teléfono tenía el 5% de batería. Llamó a la despachadora. La primera frase que le dijo fue: «Tengo que salir del camión. No aguanto más aquí dentro». Tenía frío, hambre, y estaba entrando en pánico. El lugar más cercano donde había calor y comida estaba a 2,5 kilómetros, en plena tormenta de nieve. Quería irse caminando. La despachadora tardó varios minutos en convencerle de que eso era una sentencia de muerte. Y lo más inquietante de esta historia real tiene que ver con lo que estaba pasando dentro del camión, más que con lo que ocurría afuera. Hoy vas a entender exactamente qué le ocurre al cuerpo y a la mente de un conductor cuando lleva días atrapado en una cabina. ¿Por qué el peligro más mortal en ese escenario no es el frío exterior? ¿Qué hace un camión moderno para mantener vivo a su conductor? Y la regla que muchos ignoran, y que puede matar en silencio mientras duermes. Bienvenido a Factor Oculto, donde agarramos las cosas que pasan delante de ti todos los días y te enseñamos el sistema que hay debajo. Cuando una tormenta de nieve cierra una autopista, los coches pueden quedar atrapados durante horas. Un camión de gran tonelaje puede quedar atrapado durante días. Los primeros en cerrar son los puentes y los pasos de montaña, donde el viento convierte la nieve en algo parecido a un muro blanco. Le siguen los tramos con pendiente, donde un tráiler sin tracción suficiente puede bloquear el carril entero y paralizar todo lo que viene detrás. Y cuando eso ocurre en varios puntos a la vez, el efecto dominó puede dejar decenas de camiones inmovilizados, uno detrás de otro durante horas o días, sin que ninguno pueda avanzar ni retroceder. En enero de 2026, la tormenta que afectó a más de 20 estados simultáneamente dejó miles de vehículos pesados inmovilizados en carreteras de Texas, Tennessee, Virginia y otros estados. Algunos conductores estuvieron parados más de 30 horas. La primera amenaza en esa cabina llega antes que el frío y sin avisar: monóxido de carbono. Un motor diésel encendido produce este gas como parte normal de su combustión. En condiciones normales, el sistema de escape lo expulsa lejos de la cabina. Pero cuando el camión está enterrado en nieve, o simplemente lleva horas quieto mientras la nieve se acumula alrededor, el tubo de escape puede quedar bloqueado. Y cuando eso ocurre, el monóxido de carbono empieza a filtrarse hacia adentro. El problema es que no te das cuenta. El monóxido de carbono produce somnolencia, confusión y después pérdida de conciencia. Todo de forma tan gradual que la mayoría de las víctimas simplemente se quedan dormidas sin saber lo que está pasando. La norma que publican tanto la FEMA como las principales asociaciones de transporte es clara. Si vas a encender el motor para calentarte, enciéndelo 10 minutos por hora como máximo, y antes de hacerlo, sal del camión y comprueba que el tubo de escape esté completamente libre de nieve. Cada vez, sin excepción. Y si tienes un APU, la unidad de potencia auxiliar de la que hablamos en otro vídeo, úsalo en su lugar. Consume mucho menos combustible y genera mucho menos riesgo de acumulación de gas en la cabina. La segunda amenaza es más lenta, pero igual de peligrosa: quedarse sin gasóleo. Un camión parado con el motor encendido consume entre 0, 8 y 1,5 litros de gasóleo por hora. A primera vista parece poco, pero si el conductor arranca el motor para calentarse durante varias horas seguidas y lleva ya varios días parado, el depósito puede vaciarse más rápido de lo que parece. Y aquí aparece un riesgo que casi nadie menciona. En temperaturas extremas bajo cero, el gasóleo puede gelificarse en el filtro del combustible, espesarse hasta el punto de que el motor se niega a arrancar aunque haya combustible en el depósito. Los conductores con experiencia en zonas frías usan aditivos anticongelantes para el diésel antes de salir en invierno. Pero si el conductor no lo previó, o si la tormenta le pilló por sorpresa, puede quedarse sin calor justo cuando más lo necesita. La solución de emergencia, cuando el filtro se gelifica, es calentar el filtro con las manos durante varios minutos, o usar un disolvente específico si lo llevas a mano. El protocolo de emergencia de la mayoría de flotas grandes incluye llevar siempre al menos un aditivo de emergencia para el diésel en invierno. Si te está sorprendiendo este sistema, suscríbete a Factor Oculto antes de seguir, porque lo que viene ahora explica por qué el mayor peligro puede estar dentro de la cabina, no fuera. Volvemos al conductor del principio. Lleva horas parado, el frío aprieta, la comida que traía se ha acabado,
el teléfono casi sin batería, y la mente empieza a hacer algo muy predecible en situaciones de estrés prolongado. Busca salida, cualquier salida, aunque sea una mala idea. Eso explica por qué ese conductor, un profesional con años de experiencia, estaba dispuesto a salir a caminar 2,5 kilómetros en plena tormenta de nieve hacia un lugar que ni siquiera podía ver desde donde estaba. Los protocolos de supervivencia en vehículo son claros en un punto que parece contraintuitivo. En prácticamente todos los escenarios de tormenta severa, quedarte dentro del vehículo es la decisión correcta. El camión es visible para los servicios de rescate, protege del viento y del frío exterior. Y en el momento en que te alejas a pie, te conviertes en alguien que nadie puede encontrar. La despachadora que habló con ese conductor le explicó algo muy concreto, que a 2 grados bajo cero con viento, el tiempo de exposición antes de que la hipotermia empiece a afectar las capacidades físicas y mentales es mucho más corto de lo que la gente imagina. Que 2,5 kilómetros en esas condiciones, sin ropa de nieve adecuada, podían no tener vuelta. El conductor se quedó en el camión. La diferencia entre una situación incómoda y una situación peligrosa, en la mayoría de los casos de conductores atrapados, es el contenido de lo que llevaban dentro del camión antes de salir. Las principales asociaciones de transporte y flotas comerciales recomiendan que todo conductor de largo recorrido en invierno lleve, como mínimo, comida de alta densidad calórica para varios días, agua suficiente para al menos 3 días, mantas de emergencia y saco de dormir, un detector de monóxido de carbono con pilas de repuesto, linterna y pilas de reserva, una pala pequeña para desenterrar el tubo de escape, aditivo anticongelante para el diésel y un cargador de emergencia o batería portátil para el teléfono. Ese kit pesa poco y ocupa poco espacio en la cabina. La diferencia que marca en una emergencia de varios días puede ser enorme. La ley federal en Estados Unidos, el Código 49 CFR 392.14, da a los conductores el derecho y la obligación de detenerse inmediatamente cuando las condiciones hacen que continuar sea peligroso. Ese mismo código requiere llevar material de señalización de emergencia. Pero el kit de supervivencia invernal, más allá de lo básico, depende de la política de cada empresa y de la previsión de cada conductor. El conductor del principio fue rescatado 21 horas después. La carretera se abrió, llegó asistencia y pudo seguir su ruta. Lo que quedó de esa historia, según la propia despachadora que lo contó, fue una pregunta que vale para cualquier conductor de larga distancia en invierno. ¿Cuánto tiempo puedes sobrevivir cómodamente en esa cabina si te atrapan mañana? Las flotas que han respondido seriamente a esa pregunta han incorporado kits de supervivencia estandarizados, formación específica sobre monóxido de carbono y protocolos de comunicación que mantienen el contacto cada cierto número de horas con conductores parados por tormenta. Los conductores que lo hacen por su cuenta suelen decir lo mismo. La primera vez que te quedas atrapado sin estar preparado, aprendes exactamente lo que necesitabas haber llevado. La segunda vez, ya lo llevas. La próxima vez que veas un camión parado en el arcén de una autopista nevada, con el motor en marcha y las luces de emergencia parpadeando, ya sabes que hay un conductor dentro tomando decisiones muy concretas sobre calor, combustible, comunicación y tiempo. Decisiones que, si las toma bien, lo mantienen vivo y cuerdo hasta que llegue la ayuda. Decisiones que, si las toma mal, pueden convertir una situación incómoda en algo mucho más serio. Un sistema de supervivencia construido a partir de miles de horas de experiencia acumulada, de normas escritas después de incidentes reales, y de la pregunta más básica que puede hacerse alguien atrapado en una cabina: ¿cuánto tiempo puedo aguantar aquí? Si quieres seguir entendiendo la lógica oculta detrás de lo que pasa cada día en las carreteras, suscríbete a Factor Oculto.